Mis hermanos en Cristo Jesús, es una bendición para mí estar aquí al frente de ustedes trayéndole una palabra del cielo, una palabra que, como siempre les digo, nació en el corazón de Dios, me la transmitió a mí para poder dársela a ustedes. Este es su hermano en Cristo Jesús, César Espinosa, que está dispuesto a darles una palabra de ánimo, darles una palabra de consuelo, darles una palabra que los fortalezca, darles una palabra que incremente la fe para todos ustedes. Esta palabra que es tanto para la iglesia como para todos aquellos que aún no se han decidido por este camino tan precioso, este camino tan hermoso que nos señala Dios, que es en Cristo Jesús. Es un camino que de verdad, por punta y punta, por donde ustedes les miren, es un camino que donde siempre Dios nos promete victoria. Esa es la ventaja de ser hijos de Dios, esos son los privilegios, es una bendición de ser hijos de Dios, de ser hijos de Dios por adopción en nuestro Señor Jesucristo. Por eso, aunque usted que me está mirando, usted que me está escuchando, que aún no ha entregado su vida al Señor Jesucristo, que el Espíritu Santo, mi oración es para que el Espíritu Santo le dé ese convencimiento en su corazón, para que usted reciba la verdad que es en Cristo Jesús. Porque ustedes deben de entender de que una cosa es ser hijos de Dios por creación y otra cosa es ser hijos de Dios por adopción. Y la bendición está en ser hijos de Dios por adopción. Cuando usted decida aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador, cuando usted decida creerle a ese Jesucristo resucitado, a ese Jesucristo que está vivo, para que usted lo acepte, dos cosas. Una, que crea que Él derramó sangre para el perdón de sus pecados. Que usted crea que Él derramó esa sangre para que todos sus pecados sean perdonados. Habemos unos que somos más pecadores que otros, sí, pero para Dios no hay diferencia. No hay pecado pequeño, no hay pecado grande. Lo que interesa es que usted acepte a nuestro Señor Jesucristo como un Salvador, para que esta palabra tenga cabida en su corazón, porque como le digo, esta palabra es la que Dios ha preparado para aquellos que le aman, y usted puede tener acceso. Si usted aún no ha aceptado al Señor Jesucristo, usted puede tener acceso a esta palabra, a estas promesas, a estas bendiciones que la Escritura nos señala a nosotros. Por eso confío en Dios, que usted disponga su corazón para escuchar este mensaje, para escuchar esta palabra de ánimo, esta palabra de consuelo, esta palabra de fortaleza, de fortalezca, esta palabra que le fortalezca, perdón. Bueno, vamos entonces a entrar a la palabra. Confío en Dios, que el Espíritu Santo toque sus corazones, que el Espíritu Santo haga que esta palabra llegue al corazón de todos ustedes. Esa es mi esperanza, esa es mi confianza, porque en realidad que yo no me apoyo en una inteligencia, en una sabiduría que pueda yo tener. Yo me apoyo en el Espíritu Santo, porque lo que importa es cuando la palabra va acompañada del Espíritu Santo. Eso es lo que interesa, eso es lo que importa, y eso es lo que todos nosotros, los que llevamos una palabra, debemos de en realidad preocuparnos, o no preocuparnos, pero en realidad de estar interesados, que el Espíritu Santo esté con nosotros, que el Espíritu Santo esté en esta palabra, porque si una palabra se da con la sabiduría del hombre, eso no va a ocasionar nada en ninguno de ustedes y en ninguno de los que la escuche. Por eso confío en Dios, que esta palabra vaya ungida con el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo le dé testimonio a sus corazones, que lo que aquí se dice es para su bendición, que lo que aquí les voy a decir y a compartir es para el consuelo de todos ustedes y para que su fe se incremente, para que usted no desmaye, porque este camino, tenga por seguro, por muchas tribulaciones que uno pase, por muchas pruebas que uno esté atravesando, téngalo por seguro que siempre, siempre habrá esperanza. Siempre habrá esperanza de ser victoriosos. Siempre habrá esperanza que Dios nos va a dar la victoria. Independiente cuál sea la situación que estamos viviendo. Independiente cuál sea la situación que usted esté enfrentando, téngalo por seguro. Que en Jesucristo siempre hay una esperanza. ¿Para qué? Para sobreponernos a cualquier situación, a cualquier adversidad que usted esté atravesando. Solamente créale, créale y ver la gloria de Dios. Porque así es como se llama este mensaje, y así es como le he querido titular este mensaje. Cree y verá la gloria de Dios, no desmaye.
Permítame entonces nos encomendamos al Señor. Hagamos una oración para que el Señor nos acompañe en esta palabra y para que ningún obstáculo, ninguna mentira del diablo, para que ninguna obra de Satanás eh, pueda parar la obra que Dios quiere hacer a través de esta palabra en sus corazones y que Dios sea glorificado, que en todo el nombre del Señor Jesucristo sea glorificado. Amén. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a ti, Señor, me encomiendo en esta palabra. A ti me encomiendo, Padre, para que seas tú, por el Espíritu Santo, que estés llevando esta palabra al corazón de todos aquellos mis hermanos que están escuchando este mensaje. Y aunque no sean hermanos, aunque no sean aún de tu familia, Padre, concede que el Espíritu Santo le dé testimonio al corazón de cada uno de los que está escuchando esta palabra, para que se decida por Jesucristo. Porque todas las promesas tuyas son, a través de nuestro Señor Jesucristo, sí, son el amén. Y que aquellas personas que aún no han aceptado este camino, aquellas personas, Señor, que aún, Señor, no son parte de esta familia, que tú, Señor, les des testimonio a sus corazones, para que entiendan y comprendan que en Jesucristo tienen todos los beneficios, todas las bendiciones que tú como Padre tienes para nosotros, tus hijos. Padre, a ti me encomiendo, Señor, y concede que el Espíritu Santo nos hable, concede que el Espíritu Santo dé testimonio a nuestros corazones, que tu palabra es fiel y verdadera, que tú no mientes. Como dices tú en tu palabra, tú no eres hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y esa es la fe en nosotros. Eso es lo que nosotros confiamos y creemos, que lo que tú dices, lo cumplirás. Amén. Bueno, mis hermanos, como yo les decía, quise titular este mensaje como Creed y verá la gloria de Dios. Porque eso es lo que tenemos que hacer. Este camino es de fe. La palabra dice que el justo por la fe vivirá. Y eso es lo que debemos de hacer nosotros, tener esa fe, esa certeza, que si creemos, veremos la gloria de Dios. Amén. El Señor Jesucristo, en el Evangelio de Lucas, nos habla, ¿sí?, de una parábola de la viuda y el juez injusto. El propósito por el cual el Señor Jesucristo nos dio esta parábola es lo que a mí me dice, por la necesidad de orar siempre y no desmayar. Esta está en Lucas 18 del 1 al 8. ¿Sí? Lucas 18 del 1 al 8. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Señor Jesucristo. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. La necesidad de orar siempre y no desmayar. Versículo 2, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Sí, mis amados, esta es la palabra que el mismo Señor Jesucristo nos deja para que nosotros tengamos presente en la necesidad de orar siempre, siempre y no desmayar. La necesidad de orar siempre, y ténganlo por seguro, mis hermanos, que si mantenemos esa perseverancia, si no desmayamos, si continuamente estemos orando, orando, orando sin desmayar, veremos la gloria de Dios. Así como le pasó a esta viuda. Téngalo por seguro que Dios no se tardará en contestarnos. Lo que pasa es que nosotros como seres humanos, porque aún estamos en esta carne, estamos en este mundo, muchas veces nosotros tendemos de medir los tiempos. Muchas veces nosotros tenemos afán, queremos que las cosas se solucionen rápido, y en verdad cuando estamos pasando uno por tribulaciones, cuando uno está pasando por situaciones complicadas, obvio, lo que más uno anhela y lo que más uno quiere es uno atravesar pronto esta situación o vencer pronto esta situación. Eso es verdad, y el Señor lo sabe. Entonces por eso manténgase en oración, persevere, 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 no desmaye, y ore donde quiera que usted se encuentre. Donde quiera que usted se encuentre, ore, ore, clame a Dios. Si es necesario, entre en guerra espiritual, porque es otra cosa que nosotros los cristianos debemos de aprender, la guerra espiritual. Nosotros no debemos de ser pasivos en la oración. La oración no es llorar, llorar y clamar, no. La oración es
un acto de perseverancia, de fe y de guerra, creer. Sí, que Dios nos ha dado a nosotros esa autoridad, como dice en Juan, esa autoridad se puede ser hechos hijos de Dios. Y esa autoridad, ese poder que Dios nos ha dado para ser hechos hijos de Dios es porque nosotros tenemos total acceso por medio del Espíritu Santo a ese lugar secreto, a ese altar en donde nosotros nos encontramos con Dios, le clamamos, le oramos y téngalo por seguro que si perseveramos, si no desmayamos, vamos a ver la gloria de Dios. Él nos dará justicia, independiente de cuál situación usted esté atravesando, independiente de cuál problema, cualquier circunstancia que usted esté enfrentando, téngalo por seguro que el amor de Dios es suficiente para pronto hacerles justicia, para pronto contestar sus oraciones. Mantengan fe, ¿sí? Y muchas veces nosotros, inclusive lo que a veces nos anima a nosotros a orar es cuando recibimos una palabra de Dios, ¿sí? Especialmente cuando estamos atravesando situaciones complicadas y vamos a la iglesia, o no necesariamente en la iglesia, pero de pronto alguna hermana, o inclusive muchas veces algún inconverso, Dios lo usa para darnos palabra a nosotros, ¿sí? Y esa palabra que Dios nos da es de acuerdo a lo que nos estamos atravesando, y esa palabra que Dios nos da es para que tengamos esa confianza, esa fe, esa seguridad que Él nos va a dar respuesta, ¿sí? Usted puede estar hablando con una persona, inclusive inconversa, y Dios puede usar a esa persona para llevarle palabra de aliento a usted, para llevarle palabra de ánimo a usted. Más aún cuando está usted hablando con un cristiano de fe, que también puede Dios usar a ese cristiano de fe, o el mismo pastor con toda la iglesia, y le da una palabra de consuelo, le da una palabra de ánimo, le da una palabra para que usted permanezca, ¿sí? Orando, y para que usted se anime a seguir orando, ¿sí? Porque, ahora mire, ¿qué es lo que sucede muchas veces con algunos cristianos? Que o sea, yo lo he vivido, lo he experimentado y he conocido a muchos hermanos que cuando Dios les da una palabra, ¿sí? Que les va a contestar sus oraciones, cuando Dios les da una palabra de ánimo, que ya lo ha escuchado y que va a resolver su situación, independiente de la que sea, entonces, ¿cuál es la actitud de muchos hermanos? Cuando escuchan la palabra, se quedan quietos, no vuelven a orar, ¿sí? Y se acabó la oración. ¿Por qué? Porque ellos dicen, no, pues ya Dios me habló, ya Dios dijo que la respuesta viene en camino, ya Dios dice que ya me escuchó mi oración y que ya me envió respuesta. Entonces, claro, es motivo de regocijo, es motivo de gozo, es motivo que uno se alegre, se anime. Ay, ya Dios me contestó, me habló por medio del pastor, me habló por medio de un hermano, me habló inclusive por medio de un converso, o inclusive muchas veces usted está leyendo las escrituras y usted lee un pasaje que es como si el Espíritu Santo, sí, le abre su corazón, le abre sus ojos espirituales y dice, esa palabra es mía, y esa palabra Dios me está hablando, ¿sí? Y después me está diciendo que ya va a resolver mi problema, que ya le escuchó mis oraciones y que me está atento a cualquier situación que estoy enfrentando y me va a dar la victoria, ¿sí? Entonces la actitud de muchos cristianos es que ya se queda quieto, ya Dios les contestó, ya Dios les envió palabra, entonces ya no vuelven a orar, sino que se quedan quieticos esperando la respuesta, ¿sí? A sus oraciones, esperando la respuesta que llegue, que ya Dios les habló. Eso es lo que pasa con muchos cristianos, esa es la actitud que toman, ¿sí? Ahora mire, esto es una equivocación. Esto es una equivocación. Si Dios le habló palabra, si usted está atravesando por cualquier situación adversa, cualquier dificultad, y Dios le dio palabra, como sea que Dios le haya dado la palabra, que ya Dios le escuchó y que ya Dios le va a contestar sus oraciones, que ya Dios le va a resolver su problema, que ya Dios va a ser propicio a cualquier circunstancia adversa que usted esté atravesando, no es para que usted se quede quieto, no es para que usted ya baje la guardia, ya usted deje de orar y ya usted diga, no, ya la respuesta viene en camino, entonces ya dejo de orar, ya no, cierto, no hay necesidad porque ya Dios me envió la respuesta, ya, no, es un error, es un error. Si Dios le da palabra, que ya Él escuchó sus oraciones, si Dios le da una palabra, que ya Él le va a contestar, que ya Él le envió respuesta, es cuando usted más debe intensificar la oración. Es cuando usted más debe seguir perseverando, porque mire, el diablo se aprovecha de esa actitud pasiva que usted comienza a tomar para robarle su bendición. Ahí es cuando Satanás se aprovecha, ¿sí? Y comienza a interferir para que la respuesta llegue a usted. Él comienza a montar cualquier cantidad de obstáculos para que usted, y como usted bajó la guardia, como usted no siguió orando, sino que usted tomó una actitud pasiva del gozo, de la alegría de haber escuchado la palabra de Dios, entonces de ahí se aprovecha el diablo. De ahí se aprovecha el diablo para poner un obstáculo, ¿sí? Para detener su bendición, para tener la respuesta que Dios se la envió. Entonces cuando usted no debe tomar esa actitud.
No, usted debe de perseverar más. Entonces, con más ánimo, con más gozo, usted siga peleando, usted siga clamando, usted siga usando las armas que Dios le da en la palabra. Las armas por el Espíritu Santo. Usted guerree, pelee, intensifique la lucha, ate, desate, reprenda a ese diablo. Porque ya usted, entonces, con más ánimo, usted tiene una palabra. Y mire que este ejemplo nos lo da Elías. Elías tenía una palabra de Dios. Y aún así todo, Elías tuvo que orar fervientemente para que esta palabra se cumpliera. Primero leamos en Santiago. Vamos a Santiago, capítulo 5. Y veamos la actitud de Elías cuando Elías recibió la palabra que Dios le había dado. Primero leamos en Santiago 5. Y esto es para, vuelvo a repito, esto es para que nuestra fe se incremente. Esto es para que usted, si está atravesando alguna situación complicada, para que usted tome ánimo. Y si usted en esa situación complicada a Dios le ha enviado palabra que ya la contestó, entonces mire, esta palabra que aquí le estoy compartiendo es para que usted entonces tome una actitud, ¿sí?, activa y no pasiva. Santiago capítulo 5, vamos a leer, les voy a leer del 16, sí, al 18. Dice así la palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Santiago 5, del 16 al 18. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Mire que aquí dice la palabra que la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Qué es una oración eficaz? Una oración eficaz es una oración de fe, de perseverancia y basada en la palabra que Dios le da a usted o la palabra de Dios. Eso es una oración eficaz. Una oración eficaz es donde esa oración lleva a fe. Esa oración es perseverante y esa oración está basada en la palabra del Señor. Eso es una oración eficaz. Entonces mire usted cómo está orando, mi hermano. Mire usted cómo está orando. A ver si en realidad esa oración que usted está haciendo es una oración eficaz, ¿sí? Y lo otro que dice aquí, dice la palabra, dice que Elías, que era un hombre sujeto a pasiones como ustedes, como la mía, él tuvo que orar fervientemente. Él oró fervientemente para que no lloviese y luego llovió, ¿sí? Y luego oró para que lloviese. Ahora, lo que me llama la atención es que Dios le había dicho a Elías que por la palabra de él, de Elías, no iba a llover y por la palabra de él iba a llover, ¿sí? Entonces es lo que yo me preguntaba, bueno, si Dios le dijo a Elías, ¿sí? Elías, tú di la palabra, ¿sí? Y ya no va a llover. Di la palabra y luego entonces va a llover. Entonces, si ya Elías tenía una palabra, entonces Elías, como muchos cristianos, ¿qué pudo haber hecho? Tomar una actitud pasiva. Dijo, Dios me dijo que no iba a llover, entonces yo oro así, una oración normal y ¡plum! Ya entonces va a dejar de llover. Y luego entonces, como Dios también le dijo a Elías, ora para que llueva. Entonces Elías tenía la palabra de Dios. Y Elías antes pudo haber tomado esa actitud pasiva que muchos cristianos toman. Entonces va a ser una oración normal, igual ya tiene la palabra de Dios. Dios le dijo, Elías, ora que, ¿cierto? Por tu palabra no va a llover y por tu palabra va a llover. Pero ¿sabe una cosa? Elías no tomó esa actitud pasiva. Elías tenía la palabra de Dios. ¿Y sabe qué hizo Elías? Cuando recibió esa palabra de Dios, tuvo que orar. Oró fervientemente para que no lloviera. ¿Sí? Dice el versículo 17, y oró fervientemente para que no lloviese. Y en el 18 que dice, y otra vez oró y el cielo dio la lluvia y la tierra produjo su fruto. Entonces, ¿qué es una oración ferviente también? Una oración eficaz, una oración ferviente es una oración cargada de fe, una oración perseverante. Una oración que no es pasiva, una oración que tiene una actitud activa, una actitud de guerra, una actitud que si Dios dijo, Él lo hará. Y en eso usted tiene que perseverar, en eso usted tiene que seguir insistiendo, porque ya usted tiene la palabra de Dios, más aún cuando la tiene. Y si no la tiene, entonces búsquela, pero usted no pare de orar. ¿Sí? Esa parábola de la viuda es lo que el Señor nos está diciendo. Es una parábola que el Señor nos dio para que nosotros tengamos la necesidad de orar
constantemente, de orar siempre y no desmayar hasta que llegue la respuesta. Como dicen por ahí, esto para cuando usted decía que para. Esto se acaba cuando usted decía que para. Sí, y usted cuando usted debe parar entonces ya de orar, cuando ya usted tenga la bendición en sus manos, cuando ya usted tenga la solución a su dificultad, cuando tenga la solución a su problema, a la circunstancia que usted está enfrentando, sea cual sea que sea, entonces ahí sí usted pare de orar. ¿Y pare de orar para qué? Para darle gloria a Dios, para alabar a Dios que sí, por su fe le fue concedido el milagro que usted estaba esperando. Miremos en Primera de Reyes, para que veamos de que Dios sí le había dado una palabra a Elías. Primera de Reyes, en el capítulo 17. Vamos a leer. ¿Qué es lo que quiero mostrarles a ustedes, mis hermanos? Lo que quiero mostrarles es que Dios le había dado palabra a Elías para que no lloviese y una palabra para que sí lloviese. Es lo que quiero mostrarles. Y cuando Elías tuvo esta palabra, entonces Elías tuvo que inclusive, después de recibir esa palabra, comenzar a orar fervientemente. Comenzar a orar, ¿cierto? Con perseverancia, con fe, hasta que vio el resultado. Es lo que quiero mostrarle y eso es lo que quiero que nosotros copiemos de Elías, esa actitud. Si no una actitud pasiva, es una actitud activa. ¿Sí? Primera de Reyes capítulo 17. Vamos a leer del versículo el 1 y el 3, el 1 al 4 para contextualizarlos. Primera de Reyes 17, el 1 al 4. Entonces Elías Tisbita, que eran de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y luego entonces en el capítulo 18, ¿sí? En el capítulo 18, del versículo 41 al 46, miren lo que dice entonces aquí la palabra del Señor. Entonces Elías dijo a Acab, esto fue ya después de 3 años y medio, porque en el capítulo 17 sí es cuando Elías oró para que no hubiera lluvia por 3 años y 6 meses. Y ya en el capítulo 18 ya entonces habían pasado los 3 años y medio. Ya en el capítulo 18 tenemos que ya habían pasado 3 años y medio de sequía, entonces Elías volvió a orar. Es lo que quiero mostrarles, mis hermanos. Elías no tomó nunca una actitud pasiva y dijo, ya se cumplieron los 3 años y medio, entonces ya va a comenzar a llover. Entonces, pues no hay necesidad de orar, porque Dios dijo que a los 3 años y medio, sí, iba a haber sequía por 3 años y medio. O sea que a los 3 años y medio, entonces va a llover. Entonces, esperemos entonces que llueva. Dios lo prometió, Dios lo dijo, entonces esperemos a que llueva, porque Él lo dijo, entonces tiene que suceder. No, miren que no. Elías, cuando pasaron los 3 años y medio, Elías entonces que hizo, comenzó a orar para que lloviera. Aunque Elías tenía palabra de Dios, él no tomó una actitud pasiva, sino activa, y comenzó a orar fervientemente. Él tuvo una oración eficaz. ¿Por qué? Porque tuvo fe, perseverando, ¿sí? Y en base a lo que Dios le había dicho, era que la palabra de Dios. Mira lo que dice entonces el mismo Primera de Reyes, capítulo 18, del versículo 41 al 46. ¿Sí? Bueno, acuérdense que esto es después de 3 años y medio que ya hubo sequía. Entonces aquí Elías va a orar para que se cumpliera la palabra de Dios. ¿Cuál era? Que después de 3 años y medio ya iba a llover. ¿Sí? Versículo 41. Entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Esto es lo que Elías le dijo al rey Acab. Entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Elías sabía que iba a llover, porque Dios le dijo, después de 3 años y medio de sequía, va a venir lluvia. ¿Sí? Eso es lo que Elías sabía. Entonces por eso Elías le dijo al rey, va a pasar eso, una grande lluvia se oye. ¿Sí? Versículo 42. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró, y dijo, no hay nada. Y él volvió a decir, vuelve 7 veces. A la séptima vez dijo, yo veo una pequeña nube, como la palma de la mano de un hombre, que sube del mar. Ya
Elías, aquí con esto, ya supo que ya llegó la respuesta del Señor. Dice Elías, ve y de acá, unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje. Mire que Elías, la primera vez que oró, le dijo al siervo, asómate a ver si hay alguna nube, a ver si hay algo que indica que va a llover, ¿sí? Y el siervo dijo, nada hay. Entonces dijo, vuelve 7 veces, porque eso es lo que indica la perseverancia, la constancia en la oración. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Usted lleva un día, 2 días, una semana orando, siga perseverando, siga orando. Métase en guerra espiritual. Sí, pelee. Dígale a Satanás que suelte su bendición. Dígale al diablo que tiene que soltar lo que le pertenece, que tiene que soltar la palabra que Dios le dio a usted. Orando, perseverando, eficazmente, fervientemente, con fe. ¿Sí? Ore. Siga orando. Aquí Elías dijo al siervo, asómate 7 veces. Eso es lo que indica la perseverancia, la fe que, oye, va a pasar algo. Así es la actitud suya. Esa es la actitud que usted debe tomar en oración. Una oración ferviente, una oración que usted sabe que Dios le va a contestar. Usted sabe que Dios le va a mandar respuesta. Siga orando, persevere, anímese, ¿sí? Pero no desmaye. Y entonces dice el versículo 45, y aconteció estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y subiendo acá, vino a Jezreel, ¿sí? Entonces mire que esto es lo que yo quería mostrar a ustedes, con este ejemplo de Elías. Aunque Elías tiene una palabra de Dios, ¿sí? La palabra de Dios, para que se cumpliese, Elías tuvo que orar. Mire, hay que estar consciente de esto, ¿sí? Tenemos un enemigo que quiere parar las bendiciones que Dios tiene para cada uno de sus hijos. Tenemos un enemigo que no quiere que nosotros, ¿sí?, obtengamos victoria ante cualquier circunstancia que estemos viviendo. Tenemos un enemigo que se va a oponer. Tenemos un enemigo que va a detener nuestras bendiciones. Más aún cuando tomamos una actitud pasiva. Acuérdense del profeta Daniel. El profeta Daniel, sobre el pueblo de Israel, se había profetizado que iba a estar en cautiverio 70 años. ¿Sí? Eso Dios lo profetizó por medio de Jeremías. ¿Sí? El pueblo de Israel iba a ser llevado cautivo por Nabucodonosor a Babilonia por 70 años. Cuando se cumplieron los 70 años, entonces Daniel comenzó a orar. Esto es lo que quiero mostrarles a ustedes, mi hermano. Mire, Daniel leía las escrituras y Daniel sabía que ellos iban a estar, que Israel iba a estar cautivo en Babilonia por 70 años. Cuando los 70 años se cumplieron, ¿qué hizo Daniel? Daniel dijo, ay, ya se cumplieron los 70 años, entonces ahora ya vamos a ser liberados. Entonces esperemos que la palabra de Dios se cumpla. Dios lo dijo, se va a cumplir. Después de 70 años, ¿sí?, vamos a volver, ¿sí?, a nuestra tierra, vamos a volver a Judá, vamos a volver a Israel, y allá, ¿sí?, vamos a disfrutar otra vez de las bendiciones de Dios, vamos a estar con Dios, vamos a estar en nuestra tierra, ya no vamos a estar más en cautiverio, ¿sí? Porque Dios dijo, después de 70 años, lo voy a regresar a su tierra. Pero, ¿qué hizo Daniel? Daniel no tomó una actitud pasiva y dijo, como Dios lo dijo, entonces esperemos que se cumpla. No, Daniel comenzó a orar y a perseverar en oración, comenzó a clamar. Y sabe que se los voy a leer, o le voy a nombrar dónde es que está, en Daniel capítulo, ya les digo, ¿sí? En Daniel Daniel 9. Daniel capítulo 9. Mira lo que dice el versículo 2. Daniel, el libro de Daniel, capítulo 9. En el año primero de su reinado, venga, lo leo del primero. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, ayuno y silicio y ceniza. Esa fue la actitud de Daniel. Entonces, ¿qué pasa cuando usted en las escrituras lee
¿Qué pasa cuando usted, cuál es su actitud cuando usted lee las escrituras? Cuando a usted se le da palabra. Vuelvo y repito, por medio del pastor, cuando usted va a la iglesia, o por medio de algún hermano, o inclusive por medio de algún inconverso, que Dios lo va a sanar, que Dios le va a quitar la aflicción de encima, que Dios va a bendecir su casa, que Dios va a bendecir sus papás, que Dios va a bendecir sus hijos, que Dios le va a dar un mejor trabajo, ¿sí? Que Dios lo va a prosperar, que Dios te va a liberar de tu aflicción. ¿Qué pasa cuando te escucha algunas de las palabras? Cuando usted lee las escrituras, y usted lee que por la llaga del Señor Jesucristo hemos sido sanados, que Él tomó nuestras enfermedades, tomó nuestras dolencias. ¿Qué hace usted con esa palabra? ¿Qué hace usted con la palabra cuando Dios, ¿sí?, dice que por encima de cualquier aflicción Él lo va a librar? Cuando Dios dice en la palabra que nosotros tendremos plata en abundancia de tal manera que tendremos para prestar y nunca más pedir prestado. ¿Qué pasa cuando usted lee las escrituras que dice que nosotros somos cabeza y no cola, que estamos arriba y no abajo? ¿Qué pasa cuando usted lee todas aquellas promesas de las escrituras? Cuando Dios le promete a usted, me promete a mí que nos va a bendecir con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Cuando usted lee que Jesucristo se hizo maldición para que nosotros fuéramos bendición. Porque muchas veces nosotros vivimos maldición. La vida está bajo maldición. Usted no tiene por qué estar así. Usted no tiene por qué estar bajo maldición. Jesucristo lo llamó para que usted dé bendición. ¿Qué hace usted con esa palabra? ¿Qué hace usted con la palabra cuando en Juan dice, creo que es tercera de Juan 2, que dice que, amado, yo deseo que tú estás prosperado? Venga, la leemos. Está en las epístolas de Juan. Aquí está. ¿Sí? En tercera de Juan, versículo 2. Tercera de Juan apenas tiene un solo capítulo. ¿Sí? Entonces, tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Qué haces con esa palabra? ¿Qué haces con esa palabra? Esa palabra usted la debe tomar y comenzar a orar fervientemente. Usar esa palabra como herramienta contra el diablo, contra Satanás. Y usted tiene que ordenarle a Satanás en oración. Suelta mi familia, suelta mis finanzas, suelta mi prosperidad, suelta mi salud, suelta mis seres queridos, suelta mi trabajo. Eso es lo que tiene que hacer usted. ¿Sí? En Daniel 9, se los dejo para que usted lo lea, que está el capítulo, casi todo el capítulo. ¿Sí? Ahí, ¿y sabe lo que enseña Daniel 9? Dice que Daniel ayunó y oró por 3 semanas, 21 días. Y él seguía perseverando, seguía orando. Y saben una cosa, luego después de las 3 semanas de él estar orando y ayudando fervientemente para que la palabra de Dios se cumpliese, porque Dios dijo, en 70 años ustedes van a regresar acá. Entonces, ¿saben una cosa? Se le apareció un ángel del Señor a Daniel y le dijo, Daniel, desde el primer día que tú comenzaste a orar, fui enviado con tu respuesta. Mire, Daniel llevaba 21 días orando. Sin embargo, desde el primer día que él comenzó a orar, se le fue enviada respuesta de parte de Papá Dios. Pero el ángel le dice, pero hubo un demonio, hubo una potestad de las tinieblas que se me opuso para que no llegara con tu respuesta. Pero llegó el ángel, ¿cierto? De otro ángel y otro ángel y me ayudó. Y yo pude venir con tu respuesta. Pero ¿qué es lo que quiero que ustedes aquí pongan, noten, mis hermanos? Desde el primer día que Daniel comenzó a orar, Dios le envió respuesta. Pero es que en los cielos hay oposición. El diablo no quiere que usted reciba. Entonces por eso la necesidad de orar siempre, no desmayar y seguir perseverando. ¿Sí? Hasta que llegue la respuesta. Eso es lo que nos enseña Daniel. El ángel mío testifica. Desde el primer día yo fui enviado con tu respuesta, pero se me opuso una potestad, se me opuso un demonio y tuve que pelear con él y tuvo que llegar otro arcángel para ayudarme. Entonces él se quedó allá peleando y yo me vine aquí con tu respuesta. Lean lo que se van a aprender. Entonces eso es lo que quiero que ustedes aprendan, mi hermano. Esa es la actitud que debemos de tomar. Porque esa es una cosa, desafortunadamente cuando un hermano está orando o una hermana está orando, sí, por cualquier situación que usted está atravesando, sí, y la respuesta de Dios se demora, la respuesta de Dios está tardando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mire, es un proceso. Primero, entonces, el cristiano comienza como a dudar.
Después de determinado tiempo comienza a dudar, ¿sí? Comienza a desanimarse, comienza a desanima, duda y comienza a preguntarse, ¿será que sí será que sí es voluntad de Dios? ¿Será que Dios sí me va a salir, sí me va a sacar de esta? ¿Será que sí es la voluntad de Dios de sanarme? ¿Será que sí es la voluntad de Dios de bendecirme económicamente? ¿Será que sí? ¿Será que no? Esa es la actitud que muchos cristianos comienzan a tener cuando la respuesta de Dios se demora. ¿Sí? Comienzan a cuestionarse y comienzan a dudar. ¿Será que esa palabra que Dios me habló, será que sí era Dios o fue de pura cosa de un hermano? ¿Fue casualidad que yo escuché? ¿O será que Dios no quiere todavía? ¿Sí? Eso es lo que comienza a pasar en el corazón del cristiano. Comienza a dudar, comienza a desanimarse. Entonces ya esa oración de fe que tenía se vuelve en incredulidad. ¿Sí? Se vuelve en incredulidad. ¿A qué lleva la incredulidad? Viene el desánimo, viene la duda, viene la incredulidad y después viene la frustración. Porque eso es lo que pasa cuando un cristiano no recibe respuesta, cuando se desanima, cuando baja los brazos. Sí, llega la frustración, se frustra y eso, y mire, y por muchos de esos motivos, hay muchos cristianos que se han apartado de la fe. Hay muchos cristianos inclusive que han dejado el camino. Sí, porque inclusive comienzan a dudar del amor de Dios. No, Dios no me quiere, esto no es para mí, esto es pura religión, esto es puro cuento. Entonces esa frustración la descargan en acusar inclusive a Dios. Y por eso se apartan muchos. Y de ahí se aprovecha Satanás para colocar mentiras en la mente de los cristianos. Comienza a hablar aquí a la mente, Dios no te ama, Dios no te escucha. Eso es mentira que el cristianismo es verdadero, eso es mentira de que Dios prospera, eso es mentira de que Dios... Y peor cuando llegan hermanos, cuando comienzan a cuestionar la palabra de Dios. No, la voluntad es que usted esté enfermo. Si Dios le mandó esa enfermedad porque usted está en pecado, Dios le mandó esta enfermedad porque usted está mal, Dios le mandó esta aflicción por esto. No, no, no. Sí, usted métase en el secreto, hable con papá Dios, no se desanime, no le crea las mentiras al diablo. No llegue a ese punto de frustrarse. Mire, yo tengo otros pasajes, y estos pasajes que les voy a nombrar, que les voy a compartir, es para eso, para animarlo, ¿sí? Porque son situaciones que no solamente usted o yo estamos atravesando o hemos atravesado, son situaciones que muchos hombres, inclusive en la Biblia, han atravesado, pero nos han dejado una enseñanza, ¿sí? Y esa enseñanza es para que nosotros no desmayemos. Entonces, miremos qué pasó con Moisés. Vamos a Éxodo, ¿sí? Vamos a Éxodo 17, que aquí Dios nos enseña algo que Moisés enfrentó, ¿sí? En Éxodo 17, vamos del versículo 8 al 13. Éxodo 17, del versículo 8 al 13, 8 al 13, ¿sí? Ah, Israel tenía guerra con los amalecitas, con otro pueblo, ¿sí? Entonces, dice así el versículo 8, entonces vino Amalek, el rey de los amalecitas, y peleó contra Israel en Refidim, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Aquí hubo una lucha, una confrontación, una guerra entre Israel y los amalecitas, ¿sí? Y miren, quiero que ustedes noten algo aquí. Miren lo que pasó aquí y qué significado tiene, ¿sí? Cuando Moisés tuvo que mantener las manos arriba. Le voy a leer. Versículo 9. Y dijo Moisés a Josué, escoge los varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. ¿Listo? Entonces se quedó Josué comandando las tropas de Dios peleando contra Amalek y los amalecitas. Pero entonces Moisés subió a la cumbre del collado con Aarón y con Hur. ¿Listo? Entonces mire algo como curioso, digamos, llamémoslo así. Dice el versículo 11, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Subió Moisés, ¿cierto?, allá a la cumbre del collado con Hur y con Aarón. Ellos desde la cumbre estaban mirando la guerra, estaban mirando la batalla entre Israel y los amalecitas, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Moisés subió con la vara, esa vara que indica autoridad y poder,
Entonces dice la palabra que cuando Moisés mantenía la vara arriba, prevalecía Israel. Pero llegaba el punto en que Moisés se cansaba. Entonces Moisés bajaba, ¿cierto?, la mano y la vara. Entonces cuando Moisés bajaba la vara, prevalecía los amalecitas. ¿Sí? ¿Qué indica eso, mis hermanos? Lo que estamos hablando. Perseverancia y constancia en la oración. Tome la vara, que es la autoridad y el poder que Dios le da a usted. No es una oración solamente de lloriqueo, no es una oración solamente de pedir, 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 es una oración de guerra espiritual. Usted, quien quiera que usted sea, como hijo de Dios, usted tiene toda la autoridad y el acompañamiento del Espíritu Santo para que usted se meta en guerra espiritual y use la autoridad y el poder que en el nombre del Señor Jesucristo, para que usted pelee las batallas. Y vea de qué, pero es que el apóstol Pablo dice, pelea la buena batalla de la fe, porque toda batalla es buena. ¿Sabe por qué? Porque toda batalla Dios le promete que usted va a tener la victoria. Usted va a tener la victoria. Pero entonces hay que estar perseverante, porque eso es lo que indica aquí. Cuando Moisés mantenía la vara arriba, entonces prevalecía Israel, y cuando lo bajaba prevalecían los contrarios. Eso es lo que indica que hay que permanecer en oración, hay que perseverar con la autoridad que Dios nos ha dado. ¿Sí? El versículo 12. ¿Sí? Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella Moisés. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno a un lado y el otro a otro, y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. ¿Sí? Y Jehová edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nishi. ¿Qué es? Jehová Nishi significa Jehová es mi estandarte. Entonces miren, Moisés tuvo necesidad que Aarón y Hur le ayudaran a mantener sus manos en alto con la vara de Moisés arriba para poder de que Israel prevaleciera. ¿Sí? Entonces eso es lo que usted tiene que hacer, mis hermanos. Usted tiene la ayuda del Espíritu Santo y usted puede ayudar a apoyarse en otros hermanos, hermanos de fe, hermanos que no lo desanimen a usted, porque desafortunadamente, miren, desafortunadamente hay muchos hermanos que cuando está queriendo perseverar, cuando se está queriendo ser constante en la oración, hay muchos hermanos que ellos mismos se encargan de llevar a usted duda. No, no, es que tanto tiempo que llevas orando, a lo mejor no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que vos estés en esta situación. Dios te está probando, Dios siempre te está pasando por fuego. No, busque hermanos como Ur y como Aarón, que le ayuden a sostener sus manos y que usted persevere en oración, que usted persevere en esa guerra espiritual contra Satanás. Acuerde lo que pasó allá con Daniel. El ángel dijo a Daniel, del primer día que tú dispusiste tu corazón para orar, Dios me mandó con la respuesta, pero se me puso un demonio allá arriba, se me puso una potestad y me tocó pelear allá arriba. Y eso ocurrió después de 21 días. Es una enseñanza para nosotros. No se desanime, es una enseñanza. Y usted acompáñese de varones, acompañe mujeres valientes que peleen a su lado. Comente, no le comente a todo el mundo, comente a aquellos que usted sabe que lo van a apoyar, a orar. Si no, comente al Espíritu Santo. Además de eso, usted tiene la ayuda de los ángeles. Usted tiene la ayuda de los ángeles que le ayudan a guerrear, que le ayudan a pelear. Los ángeles escuchan cuando usted está guerreando. Los ángeles escuchan cuando usted está confesando, está creyendo una palabra. Ellos pelean por usted. Ellos pelean por usted también. Ellos le ayudan en toda guerra espiritual. Usted tiene la palabra de Dios. Dice en Efesios 6, cuando habla de la armadura del creyente, mire, todo lo que en Efesios 6, hablando de la armadura del creyente, habla es con respecto a defensa, cómo un soldado se cubría para defenderse en una pelea, ¿sí? Tenía el escudo de la fe, tenía el yelmo de la salvación, tenía la coraza, tenía las sandalias, todo eso para protegerse, ¿sí? Pero una sola cosa de esa armadura era para él atacar y vencer, que era la espada. La espada. Dice que la palabra del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con esas espadas que usted tiene que vencer. Con esas espadas que usted tiene que vencer. Pero persevere. Persevere. No está solo. No está solo. ¿Sí? Y esto es lo que indica cuando Moisés mantenía, si esa vara arriba.
perseverando, pero se tiene que cumplir. Y esta es una cosa más adelante cuando ya Josué está conquistando Canaán con Israel. Mire que Josué vivió algo parecido a esto. Pero ¿sabe qué es lo bueno? Que Josué, que ya había vivido esto, ya sabía cómo actuar. Vamos a Josué capítulo 8. ¿Ah? Josué capítulo 8 del 18 al 26. Yo voy a leer unos 4 versículos nomás, ¿sí? Donde quiero resaltar el punto que estoy tratando. Sí, pero si usted quiere puede leer todo el pasaje que es Josué 8 del 18 al 26. ¿Sí? Aquí hay otra guerra. Aquí Josué está peleando para conquistar una ciudad que llamaba Jai. ¿Sí? Entonces están en guerra. Dice entonces la palabra en el versículo 10, Josué 8 del 18 al 26. Versículo 18. Entonces Jehová dijo a Josué, extiende la lanza que tienes en tu mano hacia Jai, la ciudad que querían vencer o conquistar, porque yo la entregaré en tu mano. Y Josué extendió hacia la ciudad la lanza que en su mano tenía. Levantándose prontamente de su lugar, los que estaban en la emboscada corrieron luego que él alzó su mano, y vinieron a la ciudad y la tomaron y se apresuraron a prenderle fuego. ¿Sí? Y el versículo 26 dice, porque Josué no retiró su mano que había extendido con la lanza hasta que hubo destruido por completo a todos los moradores de Jai. Es que Josué ya había vivido esto. Josué se acordó que allá atrás, cuando él estaba peleando contra los amalecitas, él miraba hacia la cumbre donde estaba Moisés. Y Josué miraba, cuando Josué miraba, cuando estaba en la pelea Josué, y Josué se daba cuenta de que los amalecitas estaban prevaleciendo en contra de ellos, Josué miraba hacia la cumbre y Josué entonces se daba cuenta que allá Moisés había bajado sin la vara. Entonces Josué sabía que por eso es que los amalecitas prevalecían contra ellos. Y cuando él miraba que Moisés subía la lanza, perdón, la vara, entonces volvían ellos a prevalecer. Josué había vivido esa experiencia. Por eso cuando ya Josué fue a conquistar a Jai, entonces Josué dijo, no, aquí no se puede bajar la guardia. Aquí yo no puedo bajar mi lanza. Yo voy a mantener así lo que sea, me canse, así lo que sea, voy a mantener la lanza arriba hasta que tomemos, hasta que venzamos, hasta que conquistemos la ciudad. Y así es la palabra. Él no bajó la lanza porque él sabía lo que pasó atrás. Él dijo, no, yo no puedo bajar. Yo tengo que seguir perseverando. Tengo que aquí así fortaleza. Tengo que sacar fuerzas. Y esta lanza tiene que mantener arriba porque este es el símbolo de mi oración. Este es el símbolo de mi perseverancia. Este es el símbolo que si papá Dios dijo que íbamos hacia toda ciudad y que nadie me iba a hacer frente, este es el símbolo que esta palabra se cumple. Y él perseveró y no bajó la lanza hasta que vio la victoria. Eso es lo que tiene que hacer, mi hermano. No deje orar hasta que usted vea la victoria. No deje orar hasta que usted vea la victoria. ¿Sí? Y estas escrituras son las que a usted le estoy nombrando para que usted tome confianza, para que usted persevere. Mire, si Dios lo dijo, Él lo va a hacer. Solamente persevere. Métase en guerra espiritual. ¿Sí? Luche, pelee, pero no desmaye. Usted tiene toda la autoridad, todo el poder que en el nombre del Señor Jesucristo, para que usted persevere, para que usted obtenga la victoria. Independiente si está orando por usted mismo, o por su familia, o por un ser querido, o por cualquier situación, mire, persevere que en Cristo Jesús tenemos la victoria. En Jesucristo tenemos la victoria. No lo dude, no lo dude, persevere. ¿Sí? Ahora quiero, ya para terminar, quiero llamar la atención de algo muy interesante. Cómo también nos ayudamos nosotros. Que esto es muy importante. Cómo nos ayudamos nosotros. ¿Sí? Tenga cuidado lo que usted habla, lo que usted está confesando, lo que usted está declarando. ¿Sí? Esto que aquí le estoy diciendo para que su fe sea edificada. Y su fe va a ser más fuerte cuando usted escuche esto que le voy a decir. ¿Sí? Si usted está peleando una guerra espiritual, si usted está orando, usted debe tener una actitud de fe. Si usted va a pelear, si usted va a orar y no tiene fe, bien, no pierda el tiempo. No pierda el tiempo. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Usted debe tener fe, usted debe creer, usted debe de saber, estar por seguro que Dios está con usted. Y si Él lo dijo, Él lo hará. Y eso es lo que a usted lo debe motivar para orar, para perseverar. Si Dios lo dijo, Él lo va a cumplir hasta que usted obtenga su victoria. ¿Y usted cómo demuestra la fe?
¿Usted cómo sabe que está teniendo fe? Mire que esto es lo que debemos de hacer nosotros. Si usted creyó, usted tiene que hablar. Su palabra, la palabra que sale de su boca, de su actitud, demuestran si usted está creyendo. Mire lo que dice 2 Corintios capítulo 4. 2 Corintios capítulo 4. Vamos a leer el versículo 13. Ya me aprendí este versículo. Mire, 2 Corintios capítulo 4, versículo 13. Dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, escuchen bien, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también, usted y yo, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Exactamente, mi hermano. Eso es lo que usted debe hacer. Usted tiene que declarar lo que está creyendo. Usted tiene que hablar lo que está creyendo, independiente de las circunstancias, independiente de lo que usted vea, lo que usted sienta, lo que usted escuche, independiente de todas las cosas, usted hable lo que está creyendo, porque esto es lo que la palabra de Dios dice. Y mire que esto es un espíritu. Esto es un espíritu de fe. Y este es el espíritu que usted y yo debemos de tener al estar orando, al estar en guerra espiritual, al estar peleando y luchando, al estar perseverando. Es un espíritu de fe, porque dice aquí, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también, esto es lo que está en la escritura, nosotros también. ¿Quiénes son nosotros? Usted y yo. Usted y yo. Vuelvo y le repito, tenga cuidado con aquellas personas que quieren apagar su fe. Tengan cuidado con aquellas personas que quieren tergiversar las escrituras, porque para tristeza, porque da tristeza, para tristeza nuestra, yo les digo que hay hermanos mismos que se oponen a lo que usted y yo estamos creyendo. Hay hermanos que cuando se está creyendo por algo, antes a usted tratan de apagar la fe. ¿Sí? Y cuando usted quiere perseverar en hablar lo que ha creído, en confesar, en decretar, le dice que eso no es mentira. ¿Cómo que decretar? ¿Cómo que hablar? ¿Cómo confesar? No, no diga, no, eso no es bíblico. Sí es bíblico, porque es un espíritu de fe. Y los que están contra esto es porque no tienen espíritu de fe. Entonces miren a ver qué clase de espíritu tienen. Pero sí, si usted creyó, entonces hable lo que está creyendo. ¿Sí? Ejemplo nos ha dejado Dios en la palabra. ¿Sí? Mire lo que dice David en el Salmo 116. Confío en Dios, confío en el Espíritu Santo, que su fe esté siendo edificada, mis hermanos. Téngalo por seguro que no importa la situación por la cual usted está atravesando, Dios le promete la victoria y se la va a dar. Solamente créale y él hará. Mire lo que dice el Salmo 116. ¿Sí? Esto es el rey David. Mira lo que dice el versículo 10. Allá en 2 Corintios, el apóstol Pablo citó esta escritura. Porque él dijo, como está escrito. ¿Dónde está escrito? En el Salmo 116, capítulo 116, versículo 10. Dice el versículo 10. Creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. Esto es cuando el rey David estaba atravesando por una gran aflicción. Él creyó que Dios lo iba a librar. Y él comenzó a confesar, él comenzó a hablar. Miren, si usted quiere, lea todo el Salmo 116. ¿Sí? Pero miren lo que dice el versículo 12. Después de que el rey David dice, creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Versículo 14. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. ¿Sí? Versículo 17. Te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. A Jehová pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo. Es una cosa. David, cuando creyó, hizo voto a Jehová. David, cuando creyó, hizo promesa a Jehová. Él no necesitó, para hacer un voto a Jehová, para hacer una promesa a Jehová, no necesitó primero de salir de la aflicción para luego entonces hacer voto. No. David creyó estando en la aflicción y por tanto hablé, dice él. Y él entonces dijo,
Papá Dios, te hago promesa, porque es que David estaba seguro que Dios lo iba a liberar de esa aflicción. Tanto así que ya él comienza a decir en versículo 18, a Jehová pagaré mis votos delante de Jehová, delante de todo su pueblo. Sí, porque él hizo dos votos cuando creyó, aún estando en aflicción. Ese es el espíritu de fe. Es el espíritu de fe. Y ese mismo espíritu de fe es el que también tuvo Abraham, mis hermanos. Miren Romanos 4. Miren Romanos 4. Romanos, este ejemplo de Abraham. Esto es lo que la palabra de Dios nos enseña. Y esto es lo que Dios ha puesto en mi corazón para compartirles a ustedes. ¿Sí? Yo mismo he estado atravesando muchas circunstancias adversas. Yo mismo he estado atravesando dificultades de todo tipo. Pero es una cosa, de muchas me ha librado papá Dios. Y de otras, aunque no me ha librado, yo sé que tengo la victoria. Y eso es lo que confieso y eso es lo que yo hablo hoy en día. Yo hablo victoria. ¿Por qué? Porque ya creí. Yo no espero ver para hablar. Yo hablo porque ya creí. Y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que aún no se ve. La fe es la que lo lleva a usted a ver la victoria. La fe es la que lo lleva a usted a ver, a disfrutar ya de la victoria. Eso es la fe. Y usted dice, ya lo tengo por fe. Eso es lo que dice la palabra, ese espíritu de fe dice usted, ya lo tengo, ya tengo la victoria. Y siga perseverando, y siga peleando, y siga guerreando, y siga insistiendo, que usted ya tiene la victoria. Y hable. ¿Usted creyó? Entonces hable. ¿Creyó en que Dios lo va a librar de esa situación? Háblela. ¿Creyó que Dios lo va a sanar de esa enfermedad? Háblela. ¿Creyó que Dios le va a sanar? Si cualquier dificultad que tenga, háblela. ¿Creyó que Dios lo va a prosperar? Háblelo, confiéselo. Y no se deje achicopalar, no se deje opacar de nadie. Va a ser, la palabra de Dios es suficiente y la relación que usted tenga con el Espíritu Santo. Ve lo que dice Romanos capítulo 4. Es el ejemplo que también nos deja Abraham. Tenemos a Moisés, tenemos a Josué, tenemos a David, tenemos a Abraham, ¿sí? Tenemos la parábola que Jesucristo nos da con la viuda. Tenemos lo de Daniel. Mire, esa es la palabra de Dios. Créala, confiésela, recíbala. Benditos son aquellos que sin ver han creído. Eso Jesucristo le dijo a Tomás. Benditos son aquellos que sin ver han creído. Así, esa fe que lo lleva a usted a creer que Jesucristo es su Salvador, esa fe que lo llevó a creer que la sangre de Jesucristo le perdonó todos sus pecados, esa misma fe, aplíquela para que Dios le dé la victoria en cualquier circunstancia que usted esté atravesando. Porque el justo por la fe vivirá. Romanos capítulo 4, vamos a leer desde el versículo 16 al 22. Romanos capítulo 4, del 16 al 22. Dice así la palabra de Dios, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Y aquí hago un paréntesis. Todo lo que usted haga, de palabra o de hecho, dice las Escrituras, hágalo en el nombre del Señor Jesucristo. Todo lo que usted haga, hágalo en el nombre del Señor Jesucristo. La letra mata, pero el Espíritu vivifica. Yo creo que algunos me entendieron lo que estoy diciendo. Todo lo que usted haga, pastor, evangelista, predicador, líder, todo lo que usted haga, hágalo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Sigamos. Entonces leamos del 16. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros de acuerdo a la fe. Versículo 17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó Abraham, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Versículo 18. Él, Abraham, creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que se le había dicho, porque así como Dios le dijo a Abraham que un hijo de él iba a ser su heredero, un hijo con Sara, así mismo Dios, yo estoy seguro que le ha dado palabra a usted. Dios le ha mandado palabra a usted, y si no se la ha mandado, Dios se la hará saber, Dios se la dará. Téngalo por seguro que papá Dios lo ama y papá Dios le da palabra a usted. No ante cualquier circunstancia que usted está trazando, Dios le va a dar palabra. Crea esa palabra porque Dios le dio palabra a Abraham.
¿sí? Y dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Versículo 19. Y no se debilitó en la fe. Abraham no se debilitó en la fe, al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de lo que era tan plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Sí? Dice la palabra en el versículo 17. Él creyó en esperanza contra esperanza. Él creyó a Dios, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Esa es la fe. Esa es la confesión. Por cuanto creí, por eso hablé. Sí, esa es la confesión que debe salir de nuestra boca. No se quede callado. Constantemente hable. Hable lo que usted está creyendo. Hable lo que usted está creyendo. ¿Sí? Porque estamos creyendo en aquel Dios. Esa es la fe de Abraham, que llama las cosas que no son como si fuesen, porque esa es la fe. Dice que él creyó en esperanza contra esperanza. Sí, conforme a lo que se le había dicho, para llegar a ser padre de muchas gentes. Sí, dice que él no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que está como muerto. Por eso le dije a ustedes, mis hermanos, no se debilite en la fe por lo que sus ojos vean. No se debilite en la fe por lo que usted escuche. No, porque Abraham se consideraba su cuerpo. La fe no es negar, la fe es creer que Dios lo va a librar de esa circunstancia que está atravesando. La fe no es negar, la fe sí. Uno reconoce que hay una circunstancia, uno reconoce que hay una enfermedad, uno reconoce que hay un problema, uno reconoce que hay alguna situación en la cual necesitamos un milagro de Dios. Entonces no se debilite ante lo que ve. Usted ore, persevere. Y no importa lo que usted vea, no importa lo que usted escuche, cosas contrarias a lo que está creyendo, no importa, no se debilite en la fe. Haga como Abraham. Dice la palabra que Abraham no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, porque Dios le había prometido que él iba a tener un hijo con Sara. Y él se consideraba su cuerpo, miraba su cuerpo que ya está como viejito, estaba como muerto, y él decía, no importa, Dios lo prometió y él lo va a cumplir. ¿Y sabe lo que Abraham hacía? Él llama las cosas que no son como si fuesen. Y esa es una cosa, él levantaba la mano al cielo. Y él daba gloria a Dios. Y él alababa a Dios. ¿Sabe por qué daba gloria a Dios? Y daba alabanza a Dios. Porque él sabía que Dios es poderoso para hacer lo que ha prometido. Dios es poderoso para cumplir lo que le promete a usted. Dios es poderoso para cumplir lo que él dice en su palabra. No lo dude. No lo dude, confiéselo, declárelo, dele gloria a Dios, cante alabanza de júbilo, porque Dios ha escuchado su oración, Dios ha visto su aflicción y ha enviado respuesta. ¿Sí? Dice que tampoco dudó por incredulidad, por la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido que era también poderoso para hacer todo lo que ha prometido. Eso es lo que usted y yo debemos de hacer, ese mismo espíritu de fe. Por eso el Señor Jesucristo nos dice, creed y verá la gloria de Dios. Y yo le digo a ustedes hoy, crea y verá la gloria de Dios. Crea y verá la gloria de Dios. Dice la palabra que Elías era un hombre sujeto a pasiones como usted y yo. Mire, Elías era un hombre común y corriente, como usted y yo. Pero ¿sabe una cosa? La diferencia la hizo la fe de ese hombre. La diferencia la hace la fe que usted tenga, la fe que yo tenga. Eso es lo que hace la diferencia. Llame las cosas que no son como si fuesen. Persevere en oración. No baje los brazos. Insista. Y téngalo por seguro que Dios le mandará un ejército. Mire, Dios va a hacer lo que tenga que hacer para cumplir su promesa en usted. Dios es el Dios todopoderoso y Él va a hacer lo que hace. Usted no se preocupe cómo lo va a hacer. Usted no dele gloria a Dios que Él es poderoso para cumplir todo lo que ha prometido. Usted no se preocupe por nada más. ¿Sí? Tenga fe, tenga confianza, persevere. Pero Dios lo va a hacer. Crea y verá la gloria de Dios. Eso es lo que lo invito a ustedes, todos mis hermanos. Los invito a que ustedes crean y verán la gloria de Dios. Dios es hermoso, Dios es maravilloso. Él no se queda con nada. ¿Sí? Y a ustedes que me están escuchando, que aún no han aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador, crean en el Señor Jesucristo. Él fue a esa cruz voluntariamente por usted y por mí. Él derramó sangre para el perdón de sus pecados. Así es como usted viene a la familia de la fe. En Juan 3, el Evangelio de Juan 3,
El Señor tuvo un encuentro con un principal de los fariseos en esa época, que llamaba Nicodemo. Y Jesucristo le dijo a él: si no nacieres de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. Si no nacieres de nuevo, no verás el reino de Dios. Porque esa es una cosa, la Escritura dice que hay un espíritu de fe. Y ese espíritu de fe solamente lo tenemos en los que hemos nacido de nuevo. Usted nace de nuevo porque es necesario que usted nazca de nuevo. Es necesario que usted nazca como una nueva criatura en Cristo Jesús. Y eso ocurre cuando usted acepta la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Es cuando usted lava sus pecados invocando el nombre del Señor Jesucristo, creyendo que la sangre de Jesucristo es poderosa. Cuando usted permite, usted abre su corazón y usted le dice: Señor, quiero ser de esa familia. Quiero ser un hijo adoptivo tuyo. Quiero que tú entres a mi corazón. Yo creo que tu sangre tú le derramaste para el perdón de todos mis pecados. Ayúdame. No solamente, mire, para la salvación de su alma. No solamente para que usted tenga segura una habitación en los cielos para usted, sino para aquí en la tierra usted sea parte de la familia de los que vencemos. Para que usted sea parte de la familia de aquellos que por el Espíritu Santo viviendo en su corazón, usted puede vencer y usted puede tener la victoria ante cualquier cosa que Satanás le traiga a usted. Porque hay un enemigo que viene para destruir, para matar, para robar su paz, para robar su familia, para robar todo lo que Dios tiene para usted. Ese enemigo ha venido a eso. No se deje más. No siga viviendo en las circunstancias que usted está viviendo. No siga usted alejado de los caminos del Señor. Si usted o algún familiar suyo, hable a su familiar, hable a su familia, hable a su amigo. Porque usted ve que hay muchos que están atravesando circunstancias adversas. Hábleles que hay un Cristo, que hay un Dios que quiere ayudarlo. Hay un Cristo que primero quiere que entre a la familia y sea hijo de Él, para que sea salvo, para que ahora sí haya una comunión directa con el Padre, para que haya una comunión directa con Papá Dios, ¿sí? Pero acepte al Señor Jesucristo en su corazón, ábrale la puerta al Señor Jesucristo y téngalo por seguro que sí, toda dificultad que usted enfrente, toda aflicción, toda adversidad, todo problema, no importa cuál, Dios es poderoso, ¿sí? Para darle la victoria sobre cualquier circunstancia que usted esté atravesando. Este mensaje que quede en su corazón, esa es mi oración para el Espíritu Santo. Vuelvo y repito como dije al principio. Lo que importa es que el Espíritu Santo esté en este mensaje. Lo que importa es que el Espíritu Santo esté en esta palabra. Y yo confío que he sido guiado por el Espíritu Santo para dar esta palabra a la iglesia. La iglesia de Jesucristo que está en todo el mundo. Porque yo sí confío en Dios que este mensaje llegue a todo rincón del mundo. ¿Por qué? Porque es que en Dios no hay limitaciones. El Espíritu Santo no tiene limitaciones. Comparta este mensaje con sus amigos, con sus familiares. Compártalo. Y este es su hermano en Cristo Jesús, César Espinosa, estará orando para que esta palabra tenga cabida en sus corazones. ¿Sí? Mis amados, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, confío en Dios, que Dios le dé la victoria sobre toda circunstancia que usted está atravesando. El justo por la fe vivirá. Y la palabra de Dios dice: cree en Dios y verá la gloria de Él. Eso lo dice nuestro Señor Jesucristo en los evangelios. Cree en Dios, creed y verá la gloria de Dios. Y la Escritura también dice: pelead la buena batalla de la fe. Pelead la buena batalla de la fe. ¿Sabe por qué es buena? Porque usted va a tener la victoria. Amén. Bendiciones, mis hermanos. Dios esté con ustedes.